Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y ahora vamos a tratar el tema de nuestra portada. ¿Quién es el cabecilla subversivo en Puno? Vamos a hablar de eso. César Tito Rojas, del Movadef, contó detalles de las acciones contra la presidenta Dina Boluarte en un Zoom el pasado 7 de enero, 2 días antes de que se reiniciaran las violentas protestas. ¿Con quién estaba conversando ese señor César Tito Rojas? Con su par, pero de Bolivia, que es también dirigente del Movadef en ese país, Alex Chamán. ¿Y de qué hablaban? De coordinaciones, de cómo iban organizándose para traer la gente a la gran toma de Lima, como se había denominado en ese entonces. Vamos a analizar bien todo lo que se ha venido descubriendo a través de esta conversación de estos dos dirigentes del Movadef. Y hay que recalcar también que César Tito Rojas hoy es dirigente del FENATEP en Puno. Hay que decirlo. Estamos conectados con el ex ministro del Interior, Rubén Vargas, a quien le damos la bienvenida. Mayra, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Qué le parece estos detalles que hemos revelado hoy en Perú 21 a raíz de esta comunicación vía Zoom que han tenido estos dos dirigentes, que los une más básicamente el pensamiento del Movadef, que es el brazo político de Sendero Luminoso? Mayra, sin duda que es importante todos los elementos que nos dan mayor claridad respecto a la presencia de algunos actores en las protestas, en las manifestaciones que se están produciendo en el país, especialmente en las regiones que forman parte de la macrorregión sur. Sin duda que es sintomático lo que está pasando en Puno con el involucramiento de personajes que pertenecen abiertamente a el Movadef o tienen vínculos con el Movadef y con los otros órganos generados a partir de esto que has llamado correctamente como el brazo político del Partido Comunista de Perú, Sendero Luminoso, y nos estamos refiriendo, por supuesto, al Movadef. Sin embargo, Mayra, dos cosas que hay que llamar la atención a partir de las evidencias que ustedes están sacando a la opinión pública. Primero, sabemos que el Movadef es el brazo político, forma parte de la misma estructura del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, de acuerdo. Y sabemos también que hay un vínculo directo, hay un cordón umbilical que ata, que conecta con la FENATEP. Pero también sabemos que el FENATEP ahora es un sindicato, es una organización sindical legal, reconocida por el Estado peruano, y que recientemente la presidenta Dina Boluarte ha señalado que no va a retirar ese reconocimiento, es decir, no le va a retirar esa legalidad. Entonces, cuando hablamos de la FENATEP, estamos hablando de un sindicato legal, de un sindicato reconocido por el Estado peruano, por el gobierno peruano. No solamente por Pedro Castillo, sino también por la actual gestión de la presidenta Dina Boluarte. Entonces, cuando vemos a personajes de la FENATEP, de dirigentes de la FENATEP, involucrarse en coordinaciones que tienen que ver no necesariamente con las protestas y manifestaciones como expresión de la crisis política, sino probablemente de acciones violentas y de acciones que generan precisamente estos muertos y heridos que lamentamos casi de manera cotidiana. Entonces nos tenemos que preguntar cuál es realmente la naturaleza de ese sindicato que es reconocido por el Estado peruano. Y ahí hay un serio problema porque, nuevamente insisto, el Estado ha reconocido, lo sigue reconociendo como un sindicato legal y legítimo. Eh, y el segundo tema que quiero plantear, Mayra, y también hay que decirlo con absoluta claridad, es que creo que le estamos dando demasiado crédito, le estamos inflando de manera innecesaria y hasta peligrosa a estos personajes que pertenecen al Movadef o al FENATEP como los que coordinan, como los que están movilizando a toda esta masa y a toda esta población de las regiones del sur, especialmente de Puno. Y no es así. No son los dirigentes de la FENATEP o del Movadef
los que están movilizando a todos los peruanos de Puno, ya sean aymaras o quechuas, sino hay un serio problema en el país y es una crisis política que no se ha resuelto. Hay una crisis política que se pretende ponerlo debajo de la alfombra. Hay una crisis política que pretenden decirnos que ya fue superado y ya estamos en la normalidad y los que ahora se manifiestan son solamente violentistas y no es esa nuestra situación. Estamos en una situación política que se va a ir expresando cada vez más visible, probablemente se aprovechen o se sigan aprovechando los oportunistas antisistemas de esa movilización para generar violencia, pero el tema de fondo, el tema central, Mayra, es que estamos en una crisis política que se pretende poner bajo la alfombra, que se pretende desconocer, y esa miopía peligrosa, esa miopía política de nuestros congresistas y también del Ejecutivo, nos va a generar una factura política muy peligrosa para el país, porque probablemente se va a seguir embalsando esta crisis política y en algún momento se va a romper el dique y se va a venir un gran huaico político y ese gran huaico político va a venir con consecuencias como una constituyente y que probablemente esa izquierda que cogobernó con Castillo va nuevamente a estar reacomodada con una posición peligrosa para las próximas elecciones. Entonces, creo que es necesario analizar la situación de Puno y las movilizaciones que se están dando en esa región como parte de una crisis política nacional y por supuesto, tomar las acciones que correspondan para finalmente enfrentar de manera directa este problema que está irresuelto hasta el día de hoy. Y no hay otra forma, como estamos viendo en las encuestas, en las últimas encuestas de manera reiterada, la salida de esta crisis política es inexorablemente el adelanto de elecciones generales. Una precisión. Usted me acaba de decir que el Estado debe quitarle básicamente la legalidad al sindicato del FENATEP. ¿Usted cree eso? Y dos, Lo que, le, lo y que he dos, señalado, Mayra, lo que he señalado, Mayra, es que la dígame, FENATEP dígame. ha sido inscrita como un sindicato, ha sido reconocida como un sindicato por el Ministerio de Trabajo. Esto en el gobierno de Castillo. Y de ese reconocimiento. Ahora estamos en en un nuevo gobierno y esta nueva gestión también acaba de reconocer a la FENATEP como un sindicato legítimo y legal. Entonces, si sabemos que la FENATEP es hija del Movadef y el Movadef es el brazo político de Sendero Luminoso, entonces hay un problema, tenemos un problema, porque no podemos seguir señalando como si fuera un grupo subversivo, un sindicato que el propio Estado lo reconoce como legal. Entonces creo que ahí hay un serio problema y no estamos defendiendo adecuadamente, decididamente a la democracia. Estamos defendiendo o manteniendo un indebido reconocimiento a una organización en el sector más sensible que es la educación. Entonces, eso es un primer punto. Y el segundo punto, Mayra, insisto, reitero, las movilizaciones que estamos viendo en el sur del Perú, especialmente en Puno, no es consecuencia de las convocatorias o las coordinaciones de estos personajes de la FENATEP o del Movadep. Lo supera ampliamente. Creo que al tratar solamente de identificar a estos dirigentes, estamos lamentablemente o indirectamente dándoles un capital y un crédito político que no los tienen. Y en ese sentido ha pasado 3 meses de las protestas violentas. En diciembre, luego bajaron los niveles de, de estas protestas, pero luego se retomó en enero. Ya estamos marzo. Han pasado 3 meses exactos y el gobierno no ha dado una solución. ¿Cómo cree usted que debió actuar el Ejecutivo aprovechando todo este tiempo? Mayra, esa es una pregunta central y hay que señalar con absoluta claridad también respecto a el fracaso del gobierno para
neutralizar, para enfrentar, para ponerlos frente al Poder Judicial, a estos violentistas, a estos personajes, a estos quintacolumnistas de las economías ilegales, del narcotráfico, de la minería ilegal, que en efecto han estado presentes en las primeras oleadas violentas posteriores al golpe de Estado de Castillo, que de acuerdo, se podría decir, tomó por desprevenidos a los aparatos estatales de seguridad. Pero como bien lo señalas, ya pasaron 3 meses y estamos viendo durante estos 3 largos meses que ha ocasionado más de 60 muertos, más de 1.500 heridos, innumerables instituciones públicas y privadas incendiadas, saqueadas. Estamos viendo un mismo patrón, un mismo modus operandi durante estos 3 largos meses y seguimos lamentando después de la ocurrencia de los hechos. Seguimos denunciando a estos violentistas y rechazando las consecuencias de estos actos violentos. Pero por favor, ¿dónde están los servicios de inteligencia que tendrían que actuar de manera preventiva? ¿Dónde están los aparatos de seguridad que tendrían, insisto, que neutralizar a estos violentistas? ¿Hasta cuándo vamos a seguir solamente lamentando y lanzando frases políticas cada vez carentes de contenido, rechazando esa violencia, rechazando que se hayan producido muertos o heridos? La verdad que 3 meses son más que suficientes para identificar y neutralizar a esos violentistas. Creo que ahí hay un serio problema que la presidenta tiene que evaluar, porque no podemos seguir normalizando que se incendien comisarías, no podemos seguir normalizando que se incendien edificios del Ministerio Público, del Poder Judicial o de cualquier otra institución privada. Eso tiene que parar, se puede parar, pero por supuesto para eso necesitamos una actuación decidida y comprometida del sistema de inteligencia y por supuesto de los aparatos de seguridad. Es más, estos ataques que siguen un patrón desde hace 3 meses atrás se vienen produciendo en regiones declaradas en estado de emergencia, bajo control policial o militar. Entonces, por supuesto, algo está mal, algo se está haciendo mal para que se siga actuando con absoluta impunidad, incendiando locales públicos o privados. Entonces, creo que más allá, por supuesto, insisto, de reconocer que estamos frente a una crisis política, más allá de reconocer que hay un derecho fundamental a la manifestación pacífica, los aparatos estatales, el gobierno, los servicios de inteligencia, no tienen excusa para decirnos que hasta ahora no tienen claridad de quiénes son esos violentistas que están ocasionando estos muertos y heridos. Una última nada más, señor Vargas. Ayer un grupo de soldados intentaron escapar de la turba, de las huaracas, de los piedrones, y muchos de ellos están desaparecidos. Son 5 desaparecidos. Se sabe que 3 han fallecido y otros 5 están gravemente heridos. Lo que ha dicho el ministro de Defensa, Chávez Cresta, es que básicamente él no sabía de este operativo, que los que deben defender son mejor dicho, los que deben responder son los altos mandos militares, en este caso el Comando Conjunto. Pero aquí hay una grave irresponsabilidad. Mayra, primero hay que señalar, como te decía, que estos muertos y heridos se están produciendo en el contexto de las declaratorias del estado de emergencia en las regiones del sur. El gobierno, el Consejo de Ministros, declaró el estado de emergencia en Puno y entregó el control del orden interno y el orden público a las Fuerzas Armadas. Ok. Entonces, los planes operativos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional parten de la premisa de la decisión política tomada declarándose el estado de emergencia de esa región. Entonces, sin duda, que hay una responsabilidad política de la actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y también, por supuesto, que hay una responsabilidad operativa.
y la responsabilidad operativa en este caso del lamentable, de la muerte absurda de peruanos uniformados, de soldados que estaban cumpliendo su servicio militar voluntario de la manera más trágica, insisto, y absurda, que mueran ahogados o por hipotermia por intentar cruzar un río en plena temporada invernal y decrecida. No hay derecho a exponerlos en esos términos a una situación trágica que era obviamente tener estas consecuencias. Entonces, nuevamente estamos observando un manejo de, de los asuntos de orden interno y orden público de una manera bastante descuidada. Creo que Mayra, la presidenta, necesita pasar de un gabinete de guerra a un gabinete de reconciliación nacional. No podemos seguir convirtiendo en estadísticas a los peruanos uniformados y sin uniforme cada cierto tiempo, cada semana. No podemos seguir en este proceso tan complicado que sigue ahondando y complejizando más, valga la redundancia, a la crisis política que por sí ya tiene sus propias complejidades. Muy bien, muchísimas gracias, señor Vargas, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV analizando el tema de nuestra portada. Yo le doy las gracias. Encantado. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, era entonces Rubén Vargas, exministro del Interior, que estaba hablando sobre lo que nosotros acabamos de publicar en Actualidad. Un video de Zoom de una conversación revela la vinculación del Movadef en las protestas en Puno. ¿Y quiénes son los protagonistas de este video? Que ya dice mucho. Alex Chamán, Portugal, quien es dirigente del Movadef en Bolivia, y César Tito, Perú. Bien, ha sido dirigente del Movadef, pero además es dirigente activo en esos momentos de la FENATEP Perú, sindicato legalizado de Pedro Castillo. Nosotros vamos entonces a regresar con más información.